pues hoy tenemos un video bastante padre. La verdad es que me tardé un poquito en poder sacarlo, porque sí ya lo tenía en mente de hace algunas semanas, porque si justamente ustedes me siguen también en la parte de Instagram, bueno, pues habrán dado cuenta que hace algunas semanas en historias estuve publicando que justamente estaba haciendo todas las fotografías para la nueva campaña de American Eagle, lo cual me súper emocionó, porque pues sí, al final de cuentas empezar a trabajar con este tipo de marcas en donde ya vemos un poquito más también toda la onda fashion, un poquito más de moda, y pues bueno, sabiendo también que era para este tipo de campañas, bueno, les platico un poquito. Hace unos días, seguramente ustedes recordarán, fue toda la onda del Pride en México y pues en general en todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas de estas fotografías o la intención completa de esta sesión fotográfica y de esta campaña era justamente hacer las fotografías del Pride con American Eagle, lo cual estuvo increíble porque, pues sí, no solamente el hecho de hacer las fotografías, sino que también, pues mensaje que se lanza al final de cuentas. Digo, yo tal vez no soy la persona más indicada o la persona que sepa platicar como exactamente qué es el Pride, de dónde viene y demás. Pero bueno, entendemos que trae un contexto un poquito más, pues inclusivo, en donde pues sí, todos somos humanos, todos somos personas. Se maneja muchísimo toda esta parte del amor, comprensión, obviamente, pues la inclusión al final de cuentas, ¿no? O sea, el hecho de no discriminar, de al contrario, enorgullecernos por quienes somos. Entonces, bueno, este fue un poquito el mensaje que traía como de trasfondo estas fotografías y bueno, en específico esta campaña, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa acá y lo más importante es cómo se realizaron estas fotografías. Así que si no se lo quieren perder, pues no se vayan. Y como les estaba diciendo al principio del video, bueno, pues hoy vamos a platicarles, o les voy a platicar, cómo me fue en estas fotografías para American Eagle, para toda la campaña del Pride. Sí, de entrada, platicarles y contarles un poquito qué es todo el trasfondo y todo lo que se tiene que hacer previo a hacer la sesión de fotos. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante y que la mayoría de nosotros no tenemos como muy en cuenta, o no tomamos muy en cuenta, o más bien, no pensamos que se tenga que hacer todo un esquema de planeación bastante robusto, ya que pues sí, son muchísimas personas involucradas, es talento involucrado, foros involucrados, o sea, son muchísimas cosas que se tienen que contemplar. Y pues justamente para toda esta parte lo hice con mis amigos de Magicians, que justamente son una casa productora que trabajan acá en la Ciudad de México. Bueno, la base está acá en Ciudad de México y la verdad es que es una casa productora súper pues buena. La verdad es que sí, bastante organizados. Me ha tocado trabajar con diferentes tanto agencias de publicidad como también casas productoras, en donde no me ha encantado como mucho las formas, ¿no? Al final de cuentas, sí tener un control, sí tener como cierto esquema definido de cómo se trabajan las cosas, pues influye muchísimo en que obviamente el trabajo, las sesiones, las campañas, todo tengan, pues sí, un complemento o que sea como realmente lo que se está buscando, ¿no? En este caso, pues la verdad es que Magician sí trabajan muy bien esta parte, como de la parte organizacional, y pues ellos me buscaron a mí justamente para poder hacer toda la parte de la fotografía. Pero acá también juega un rol muy importante, y esta es de las pocas veces que me ha tocado, porque ya lo he hecho, de trabajar en la parte de dirección. Un poquito también englobarles un poquito qué fue lo que pasó en esta sesión y cómo es que no solamente yo realicé las fotografías, sino que también fui el director tanto de la campaña en video como de la campaña en fotografía. Si ustedes se han dado cuenta y si lo notan un poco, y para los que me conozcan en persona, los que ya han trabajado conmigo, bueno, pues sabrán que de entrada soy un perico total, no me callo, hablo y hablo. Me encanta muchísimo como está, pues ser perfeccionista, ¿no? Al final de cuentas, y creo que eso se refleja muchísimo en mi parte, pues ya trabajando como tal, ¿no? Y en la parte de dirección, la verdad es que yo no había nunca incursionado al 100% solamente a ser director, ¿no? Sí había hecho, obviamente, pues cada vez que hago sesiones de fotos, pues obviamente dirijo a los modelos, pero pues es muy diferente a tener solamente como este cargo, ¿no? Como el cargo de director. Entonces, no es algo que me extrañara, no es algo que fuera ajeno a mí. La verdad es que pues sí estoy muy relacionado con toda esta parte, pero pues también tener un crew tan grande de personas, al final de cuentas dirigir a todos, obviamente contemplar un poco como la iluminación. Acá también hubo, en cuanto a temas de iluminación un poco técnico, me voy a brincar un poquito esa parte para que me entiendan por qué les quiero decir que sí es complicado dirigir a cierto número de personas y este tipo de circunstancias. Acá como se estaba, o la intención de la campaña obviamente era sacar parte de video y parte en fotografía, pues obviamente se tenían que utilizar dos tipos de iluminación pues diferente, ¿no?
al final toda la parte de video la hicimos o se planeó con todo un esquema de iluminación continua y toda la parte de fotografía con flash. Justamente en esta parte, y como todo el trasfondo que les estoy comentando, que como la mayoría de nosotros nunca vemos, bueno, pues hay miles de juntas detrás. Obviamente yo en estas juntas pues tenía que estar presente, porque al ser uno el fotógrafo y segundo al ser el director, pues obviamente tenía que estar como bien enterado de qué tenemos que buscar en la campaña, qué es lo que tenemos que lograr, y pues obviamente conocer los sentimientos de los demás clientes, de las demás personas, porque pues como ustedes se imaginarán, pues obviamente sí, American Eagle es una empresa muy grande, una marca muy grande, que es obviamente a nivel global. Cuando trabajamos con este tipo de empresas o marcas, pues sí, ellos tienen ya unos lineamientos muy específicos que vienen de la parte en donde está su matriz, ¿no? En este caso American Eagle están en Estados Unidos, entonces ahí fue la primer zona en donde realizaron ya estas fotografías. ¿Por qué digo donde realizaron primero estas fotografías? Bueno, porque al ser obviamente una marca internacional, pues cada país en donde están presentes fueron encargados de hacer sus propias fotografías y su propio contenido para esta campaña. La intención de American Eagle obviamente es que la mayoría de las campañas, la mayoría de las fotos, la mayoría de los videos se vieran lo más uniformes posibles. Esto era uno de los primeros retos, o sea, primero tratar de hacer lo más similar posible las fotografías y el video a la campaña original que se realizó en Estados Unidos. Entonces, de este lado también no significa que nos limitemos en nuestra creatividad, no significa que ya desde ahí nos están diciendo o mandando qué es lo que tenemos que hacer como en específico, pero sí es una base que tenemos que seguir, porque al final de cuentas se entiende y nosotros entendemos que sí, a nosotros nos encanta muchísimo hacer contrastes o hacer que un color se vea de otro tono o meter luces de neón, bla bla bla, pero pues hay muchas veces, como en este caso, que de hecho es la mayoría de las veces ya cuando trabajamos con marcas, pues que tenemos que seguir ciertos lineamientos. En este caso estos lineamientos, pues como les comento, vienen de Estados Unidos y el primer reto fue tratar de igualar o tratar de hacerlo lo más similar posible a como lo tienen ellos. Acá algo de lo que también me súper encantó es que posterior a las fotografías, posterior al video, pues sí, los mensajes de global de American Eagle, o sea, la parte de Estados Unidos, fueron súper padres, porque literal eran de felicidades, lo lograron, son de las pocas o de los pocos países en donde hemos logrado que se vea muy similar la campaña. Entonces esto para mí pues obviamente es como una estrellita, por decirlo de alguna forma, ¡tirín! Porque pues sí, logramos el cometido. Entonces al final de cuentas acá hay que entender y hay que pensar que no somos nosotros con nuestro estilo. O sea, si nos buscan por algo es porque sí, pues al final de cuentas tenemos algo que la marca ya vio, o que en este caso la casa productora vio en mí y que supo que podía realizar como este trabajo de la mejor forma, ¿no? Entonces al tener nosotros ya también este tipo de retroalimentaciones de parte de Estados Unidos o directamente de la matriz de American Eagle en mi caso o en este caso, pues obviamente es súper padre, ¿no? Porque quiere decir que todo ha fluido o que todo salió muy bien. Pero bueno, me salté como hasta el final. Voy a regresarme un poquito más otra vez. Entonces bueno, en esta parte, en la parte de dirección justamente, pues sí, no solamente es pensar en la parte de la fotografía. Acá sí ya me tocó literal hacer que fotografía y video y dirigir las dos partes. Entonces, complicaciones, obviamente siempre es súper complicado cuando tú no puedes estar solamente detrás de tu cámara o solamente dirigiendo o solamente atrás de las luces. O sea, en este caso sí tuve que hacer como 1000 manos para mí, porque sí, literal, era mientras la gente de video estaba grabando video, yo tenía que estar dirigiendo la escena de video. Entonces, y mientras era la parte de fotografía, pues yo tenía que estar haciendo mis propias fotografías y aparte estarme dirigiendo a mí mismo. Entonces, no es complicado, o bueno, ya no se me hace complicado, ya tengo varias experiencias con esta parte, también con Walmart he trabajado muchísimo, igual con los Magicians, entonces ya estamos como muy acostumbrados, ya sabemos exactamente cómo trabajar esta parte, entonces ya no se me dificulta. Al principio tal vez sí era un poco, pues complicado, la cabeza se me hacía medio que vueltas y revoltijos, porque pues sí, era como mucha cosa que tenía que tener en mente, que tenía que estarme fijando, y pues no estaba tan acostumbrado yo a tener como tantas cosas que estar al pendiente, ¿no? En este caso, bueno, pues ya sé cómo trabajarlo, ya sé también quién es el equipo que está conmigo, toda la parte de staff y demás, entonces ya sé con quién dirigirme, ya sé qué hacer exactamente, entonces ya no fue la verdad nada complicado, al contrario, ya fue una gozadera total. La verdad es que disfruté muchísimo hacer estas fotografías, disfruté muchísimo también dirigir esta campaña, porque aparte de todo, pues obviamente al ser el tamaño de marca que es, pues el talento eran influencers, ¿no? Y eran influencers que tienen que ver muchísimo con toda la onda del Pride, lo cual también me gustó muchísimo porque pues todos tienen una carga o un fin específico en esta campaña, ¿no? Fue una campaña bastante planeada y bastante pensada, y pues obviamente el talento que trataron de, o más bien el talento que llevaron, pues era talento que sí estaba totalmente identificado con la escena. Entonces también pues no era solamente el disfrute de estar dirigiendo, no era solamente el disfrute de estar haciendo fotografía,
fotografías, lo cual también estuvo increíble, sino que también era el disfrute de, pues, que trae un mensaje, ¿no? Es una campaña que trae un mensaje al final de cuentas. Y pues sí, esto también hizo que totalmente disfrutara al 100% hacer estas fotografías. Regresamos un poco a la parte técnica, que también ya me la brinqué totalmente. Ya estoy ahí como revolviendo como siempre, ya me conocen, ya saben que mis videos son así, de ida y vuelta. Entonces vamos a regresarnos a la parte técnica. En la parte técnica, como les estaba comentando, pues tuve que utilizar dos fuentes lumínicas, dos tipos de fuente lumínica, que era la luz continua y la luz de flash. Parte de todo esto era justamente las referencias globales eran unas fotografías cero contrastadas que literal parecía que eran con luz natural. Entonces, el primer reto era justamente hacer que nuestras luces continuas, que eran las que iban a jugar en la parte de video, junto con las del flash en la parte de fotografía, nos dieran como este efecto que fuera justamente como si fuera luz natural. A veces esto me pasa y me sigue pasando y creo que me va a seguir pasando. Lo más sencillo a veces es lo más complicado. Entonces, ¿por qué? Porque pues justamente nosotros pensamos que pues tratar de emular una iluminación natural pues debe de ser bastante sencillo, pero ya teniendo un espacio súper controlado, mezclando dos tipos de iluminaciones, jugando con ciclorama, teniendo rebotes de iluminación por todos lados, pues sí, se empiezan a complicar las cosas, lo cual también me gusta porque son retos, ya sabes. Entonces era el reto de tener que hacer esto que fluyera súper bien. Obviamente yo no podía tener todo el equipo de iluminación para hacer pruebas previas, porque pues obviamente ya cuando son producciones de este tamaño, pues sí, la renta del equipo es bastante cara y pues no podíamos estarlo rentando como para hacer pruebas y estar como ahí checando de qué forma se iba a hacer. Sería la misma si tuviéramos que rentar el foro por un día para hacer pruebas y demás. Bueno, pues es dinero que no está contemplado para esto y al final de cuentas, bueno, pues el cliente confía en ti porque sabe que puedes solucionar todo tipo de problemas como estos. Entonces, pues al no poder haber hecho pruebas ni nada, pues obviamente literal fue de que llegar 4 de la mañana al set en lo que montaban, porque también se montaron unos camerinos para el talento y demás. Esto fue en un foro que es una bodegota enorme donde hay 2 pisos. Entonces el primer piso era toda la parte de catering, toda la parte del backstage, toda la parte de los camerinos, y la parte de arriba era literal donde estábamos fotografiando y donde el cliente estaba sentado, pues obviamente viendo como toda la parte de la sesión de fotos, ¿no? Pues con esto pues obviamente no pudimos hacer como pruebas y demás, como ya les había dicho. Entonces se fue llegar y solucionar al momento, lo cual también está muy padre. Bueno, es que a mí me gusta vivir como en este rush, ¿no? A veces hay muchas personas que a lo mejor quisieran tener todo súper controlado. En mi caso me gusta, obviamente también es como muy padre poder tener todo controlado, pero también siento que a mi vida le quita como este rush, esta emoción de puta pasó esto, puta se me fundieron los flashes, pasó no sé qué y ahora tengo que solucionar. Sé que no es el ideal, pero me encanta. Entonces a raíz de esto pues obviamente también disfruté muchísimo como todo el acomodo de las luces, pensar exactamente cómo teníamos que iluminar, cuál iba a ser la luz principal, una vez incorporando los flashes, cómo iba a ser que esta luz principal siguiera siendo la principal, a lo mejor reforzarla con un flash, que fue justamente lo que hice. Mi luz principal la potencié un poco más con la luz del flash para poder tener un cierto tipo de iluminación, que era justamente lo que estábamos buscando. Dicho toda esta parte, bueno, pues ustedes ya saben, el equipo con lo que hice estas fotografías es mi Canon EOS R5. Utilicé muchísimo, de hecho creo que no utilicé otro lente. No, sí utilicé 2 lentes, perdón, es que ya tiene unos días que las hice y la verdad ya se me está empezando a borrar la memoria un poco. Utilicé 24-70 y 70-200, los dos en 2.8. Aunque creo que esto ya también lo había comentado en un video anterior. Siempre que hago estudio o siempre que tengo un fondo completamente liso, pues de back, literal, de fondo, trato de cerrarme un poquito más en diafragma. O si me puedo cerrar lo más que pueda, trato de cerrarme lo más que pueda en diafragma para conseguir nitidez. Y esto, ¿por qué se los comento? Porque bueno, al ser varios talentos en las fotografías, pues sí, va a existir siempre cierta distancia entre ellos. Entonces, si nosotros utilizamos siempre diafragmas muy abiertos, pues este juego de distancias entre talento 1, talento 2 o talento 6 o talento 4, los talentos que tengamos en nuestra escena, va a haber muchísimo desenfoque en nuestra profundidad de campo. Si tenemos a una persona o a nuestro primer talento en plano 1 y a 20 centímetros, 30 centímetros tenemos al talento 2, pues talento 2 va a salir completamente fuera de foco. Entonces esto también es algo que tener súper en mente cuando hagamos fotos grupales, ya sea para campañas, ya sea para lo que sea. Pero cuando hagamos fotos grupales tenemos que utilizar diafragmas un poco más cerrados. En este caso yo me puse como base el 5-6 de diafragma y de ahí para abajo no lo exageré cuando había más de 2 personas, ¿no? Cuando tenemos una sola persona pues no hay tanto problema porque solamente tenemos un primer plano. El segundo plano pues al final de cuentas pasa a segundo término, entonces no pasa nada si nos va de foco. Pero cuando tenemos varias personas, esto sí es un tip súper importante que tenemos que trabajar
trabajar con diafragmas un poco más cerrados. En fin, dicho todo eso, de la parte técnica, las luces que utilicé también, bueno, pues son iluminación de... pues sí, un set un poco más robusto de la parte de video. Entonces había Kinofloss, teníamos MIs, teníamos bastantes iluminaciones. Y en la parte del flash, pues como ustedes ya saben también, utilicé mi Godox AD600 y utilicé unas Elinchrom 400 que también tuvimos que rentar para poder abarcar como suficientemente bien todo el espacio que teníamos, porque era un espacio bastante grande. Entonces pues sí necesitaba bastante potencia también de los flashes. Entonces tuve que hacer uso de la renta de unos Elinchrom, lo cual también me funcionó bastante bien. Tenía un poquito de miedo a veces cuando llego a mezclar luces de continuas con flash. Tienen una cierta tonalidad diferente. Hay veces que las luces continuas te llegan a pintar un poquito de verde, hay veces que los flashes te llegan a pintar un poquito de azul. Entonces también en esta parte de la colorimetría fue pues sí, prueba, error y literalmente que solucionar la mayoría, o si tuviera algún problema con estas tonalidades de luz, pues en edición. Afortunadamente no pasó, la verdad es que sí lo hicimos bastante bien todo el equipo. Logramos tener unos resultados súper padres. Ahora, acá también es un punto súper importante. Es complicadísimo y a mí se me complicó muchísimo esta vez porque, pues sí, creo que esto nos puede llegar a pasar a todos. Por ejemplo, en la parte de la fotografía, ya una vez que había tomado las fotos, ya cuando las estaba editando, pues estamos muy casados o estaba muy casado con la forma en cómo estaba editando fotografías, ¿no? Al momento en que hice estas fotos, ¿no? Las de American Eagle. Pero recordemos que al ver a un cliente, pues detrás, obviamente no podemos hacer lo que a nosotros nos gusta, ya sabes, o sea, no puedo decir, sí, yo me encanta trabajar con blanco y negro, entonces no me importa, voy a hacer todas las fotos en blanco y negro. Pues no se puede, porque obviamente es una campaña, obviamente te están contratando para hacer unas fotografías funcionales para la marca. Entonces, al ver las referencias de la marca, al ver lo que había hecho la parte global, pues obviamente tenía que alinearme forzosamente a eso. Entonces, ¿qué pasó acá? Que me costó mucho trabajo, pues sí, tuve que aprender a editar a como ellos estaban editando las fotos, lo cual me sacó de mi zona de confort, no horrible, pero sí muy de tajo, porque pues sí, obviamente todos tenemos un estilo de edición, todos tratamos de hacer el mismo estilo de edición siempre para que siga siendo como nuestras fotos, pero cuando te ponen algo y que te dicen tienes que igualar esto, es cuando realmente, vaya, no es que pongas a prueba o que demuestres, sino más bien es como un reto para ver qué tan bien andamos en esta parte de edición. Y la verdad es que me costó mucho trabajo llegar a los resultados. Ya en esta parte, ¿no? Como tal en la parte de las fotografías y demás y la iluminación, creo que hay un poco más de control, tengo un poquito más de noción de cómo va a ser mi fotografía final. Pero pues sí, al final de cuentas toda la parte de la edición seguro les ha pasado. O sea, seguro les ha pasado que han visto o han tratado de ver tutoriales de cómo tratar de igualar o cómo tratar de hacer cierto tipo de ediciones. Bueno, pues en este caso hagan de cuenta que nada más te ponen una foto enfrente y te dicen así tienen que quedar todas las demás. Y pues sí, literal tuve que aprender a hacer esta nueva edición. A lo mejor sí me cuesta un poquito menos de trabajo a mí, ya estoy más familiarizado con los programas. De hecho, también esto es algo nuevo para mí, tuve que bajar Capture One porque, pues como ya se los he dicho en muchos otros videos, pues yo regularmente mi flujo de trabajo era Photoshop, ya ni Lightroom, o sea, desde Photoshop en cámara raw, desde allí editaba, tengo mis presets y demás, los voy modificando, bla, todo muy bien. Pero en este caso, al tener que rescatar muchísimas sombras, luces y demás, investigando y probando Capture One, la verdad es que me di cuenta que la ciencia de color, el rescate de las sombras, los contrastes y demás, el flujo de trabajo es 1000 veces mejor que Photoshop y que Lightroom. La verdad es que respeta muchísimo los tonos. Yo no sé qué diferencia hay en cuanto a, literal, ya el software como tal, o sea, ya en cuanto a la realización del software, cómo trabaja con la colorimetría y demás, porque sí es un hecho, me casé literal con Capture One. Paréntesis acá, me casé solamente en la parte de corrección de color. Toda la demás parte de los detalles, la inteligencia artificial nueva de Photoshop, por ejemplo, también. Todo eso me sigue súper fascinando. Pero la verdad es que sí, Capture One, en comparación con Photoshop y Lightroom, en el manejo de los colores está tremendo. Igual, esto se los recomiendo, es un paréntesis enorme, pero si pueden, descárguense la versión de prueba. La versión de prueba no te cuesta obviamente absolutamente nada. Te dejan probarlo durante un mes. Y pues sí, la verdad es que se los súper recomiendo. Descárguenla, pruébenla y vean, la verdad es que sí, van a notar realmente esto que les estoy diciendo. No sé ni siquiera cómo explicar cómo es la ciencia del programa, que te ayuda muchísimo a rescatar, de hecho muchísimo más a rescatar las sombras, las luces. No entiendo, pero la verdad es que me encantó. Y estoy tratando de aprenderlo un poco más para poderles hacer después un video justamente utilizando Capture One, que son las cosas que traen como extras de toda la parte de Adobe. Entonces pues sí, bájenla, pruébenla y muy pronto yo les voy a andar haciendo un video explicándoles al menos lo que yo he entendido y lo que yo voy aprendiendo
aprender hasta ahorita para utilizar Capture One, ¿va? Pero bueno, este fue el paréntesis. Seguimos con el video y con toda la parte de American Eagle. Pues sí, en esta parte entonces, bueno, pues también es como manejo, un poquito también el manejo de las emociones. Yo soy una persona que realmente nunca se enoja o es casi imposible hacerme enojar, pero llega a pasar, ¿no? Llega a pasar que sí me llego a molestar con algunas cosas. En este caso no, nunca jamás, no me enojé, no hubo como algo que me hiciera como enojar. Estresado, pues sí, siempre que hay producciones de este tamaño, pues sí, de entrada, antes de empezar, pues ya estás estresado porque estás pensando en que todo salga bien, que no haya fallos y no sé qué, entonces pues eso te va generando cierto estrés. Entonces, bueno, pues con esto también, si a ustedes en algún momento de la vida les toca hacer una campaña de este tamaño con tanta gente detrás de ustedes, el cliente literal viendo así de que la computadora, todas las fotos que vas haciendo y demás, pues sí hay que tener cierto control en nuestras emociones. ¿Por qué? La primera vez que me pasó esto y la primera vez que yo tenía a un mundo de gente fue una sesión de fotos que hice para la Selección Nacional de México. Entonces, ya se imaginarán, o sea, literal es, por eso les digo que sí es como un manejo de emociones. Ya ahorita lo controlo un poco más. Esto no quiere decir que ya no siento nada, ¿no? También eso sería horrible si llegara a una sesión de este tamaño y que no sintiera absolutamente nada. Pues, ¿qué hago haciendo fotos y ya no me emociono? Pero sí, justamente aquella vez, la primera vez que tuve tanta gente detrás de mí fue justamente para la shooting este que les comento, que fue de la selección mexicana. Y, o sea, es estrés por todos lados. Uno, porque te ponen a los jugadores. Me gusta el fútbol, no soy como tan aficionado. Pues si me gusta, conozco obviamente a los jugadores de la selección. En ese entonces todavía jugaba que Giovanni Dos Santos y que Chuy Corona, creo que era. Varios jugadores, ¿no? Entonces, uno de entrada, verlos a ellos, saber que de ti va a depender que ellos se vean bien en la fotografía, porque es para la Selección Nacional de México. Entonces, desde ahí empieza como todo el estrés, toda la carga emocional. Y si nosotros no controlamos esa parte, pues en algún momento de la sesión vamos a explotar, ¿no? O sea, literal nos va a estallar la cabeza, ya no vamos a ver ni qué. Porque uno, tenemos enfrente a estas personalidades. En segundo plano tenemos a los clientes, literal, que el director, que no sé qué, de la empresa donde estemos haciendo fotos, viendo lo que estás haciendo al momento. Entonces, son un conjunto de cosas que literal tenemos que manejar nosotros. Y en esta parte también, pues no solamente eran las fotos, ¿no? Era, en mi caso, pues fue obviamente también la parte de la dirección. Entonces era mucho yo tener contacto con ellos y decirles, miren, estamos buscando esto, estamos haciendo esto, de esta forma lo voy a hacer, no sé qué, voy a hacer que se rían aquí, bla, bla, bla. Todo eso, pues obviamente hizo que era muchísima información lo que tenía que hacer. Afortunadamente no me volví loco, afortunadamente controlé como toda esta parte. Les digo, ya van varias que me ha tocado de esta forma, entonces ya sé también más o menos cómo hacerlo, cómo hacer que no se me olviden como ciertas cosas. Parte de todo esto también, y espero que algún día, y que no sea muy lejano, a ustedes les toque hacer algo así, y que después, pues obviamente platiquen su experiencia, porque la verdad son experiencias bastante padres que no muchos de los fotógrafos comparten, ya saben. O sea, la mayoría de los fotógrafos que hacen este tipo de campañas, pues creo que ya ni siquiera hacen videos de YouTube, ya ni siquiera están como tratando de enseñar, tratando de compartir la experiencia para que pues obviamente los nuevos fotógrafos o fotógrafos que todavía no llegan a estas instancias pues sepan más o menos a qué le van a apostar, ¿no? Y qué les espera en este caso. Y también saber que no volvernos locos. O sea, la verdad es que siempre salen las cosas, siempre salen. Por muy difíciles o por muy frustrantes que nos esté pasando el momento, pues siempre tenemos que tener pues esta mentalidad, ¿no? De que tenemos que sacarlo y como quiera que sea, nos salimos un rato del set, nos vamos a tomar un refresco, un café, lo que sea, regresamos con 5 minutos de haber descansado y se nos aclara la mentalidad y podemos seguir haciendo todas estas fotografías. Pero bueno, espero que... no, espérenme, punto importante también acá. Esto también está increíble y me gustó muchísimo porque pues también, creo que se nota un poco. me encanta estar frente a cámara, me encanta estar hablando, me encanta estar, pues sí, actuando de cierta forma. Y en esta ocasión me tocó porque fue la primera vez también que yo he salido en una campaña. En este caso, obviamente, parte del video del behind the scenes, que fue el video que se utilizó para la campaña, pues obviamente me pidieron que saliera yo en esta parte, saludando al talento, viendo cómo hacía las fotografías y demás. Entonces también fue una experiencia bastante bonita, bastante padre, porque como les comento, pues sí, obviamente todo lo que hice en esta campaña me encantó, me súper rayó, porque literal fue hacer fotografías, fue dirigir, fue salir en cámara. Entonces literal, pues fue como trabajo cero, lo sentí cero trabajo. Obviamente me cansé y obviamente pues sí, terminas agotado y demás, pero fue un disfrute total por todos lados. Igual les voy a andar poniendo acá el cachito de video donde salgo por ahí en la campaña. Seguramente muchos de ustedes lo vieron porque sí, varios me escribieron así de, oye, te acabo de ver el video de la campaña de American Eagle, no sé qué. Entonces también eso estuvo súper padre, me gustó muchísimo. Me encantaría poder estar haciendo más de este tipo de campañas. Obviamente sé que no puede ser como tan constante, pero espero que sí sea y espero que me siga pasando porque lo disfruté de una forma increíble. Pero bueno,
al final, esto es lo que quería platicarles. Ya tenía ratísimo de quererles explicar un poquito qué fue lo que pasó, cómo fue este shooting, porque la verdad fue un shooting bastante emocionante también para mí. Espero que les haya gustado. Si les queda por ahí alguna duda, yo sé que no fui como muy explícito en la parte técnica, yo sé que no fui como muy explícito cómo es el trato con el cliente y como demás. Más bien este fue como el video de explicarles cómo me fue, contarles más bien cómo me fue. Decirles que lo disfruté muchísimo. Y pues esto ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme en sus comentarios si ustedes vieron la campaña, si les gustaron las fotos. La verdad es que estuvo bastante padre. Obviamente fue campaña mexicana, campaña de México, campaña de México. Me hubiera encantado hacer la campaña para todos los países, pero pues no, tristemente no, solamente fue la de México. Pero estoy increíblemente feliz de haber hecho estas fotografías. Y pues nada, no olviden de suscribirse, no olviden de darle like, compartan muchísimo, por favor, porque compartiendo nos ayudan a todos los creadores de contenido a seguir creando más contenido para ustedes. Entonces, bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video.